Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Email abacomunicaciones@gmail.com. Nuestra Señora de la Paz habla al mundo. Déjese llevar de la mano de María en el camino hacia Jesús, abriendo el corazón a su mensaje. Vívalo y compártalo. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos, les traigo a mi Hijo Jesús para que llenen sus corazones de paz, porque Él es la paz. Hijitos, busquen a Jesús en el silencio de su corazón para que renazca. El mundo necesita de Jesús. Por eso, hijitos, búsquenlo en la oración, porque Él se da diariamente a cada uno de ustedes. Apreciados amigos y amigas, saludos especiales. El programa de la mano de la Santísima Virgen María. Bajo el auxilio de San José, todo para la gloria de Jesucristo. Liturgia de las horas, martes de la cuarta semana del Salterio. Celebra nuestra Iglesia Católica la memoria de Santa Martina. Fue una virgen romana, la cual quedó huérfana a tierna edad. Distribuyó entre los pobres los cuantiosos bienes que sus papás le dejaron. Por rehusarse a sacrificar a los ídolos, fue sometida a horribles torturas y después condenada a ser arrojada a las fieras. Fue respetada por las fieras. Enseguida pasó sana y salva de las llamas. Al ver todo esto, como querían salir de ella, fue decapitada. En el momento de su muerte, un terrible temblor de tierra sacudió la ciudad de Roma y muchos idólatras se convirtieron a la fe cristiana. Pensamiento josefino para la fecha. El santo ejemplo de Jesucristo, quien mientras estuvo en la tierra, honró tanto a San José y fue obediente a él durante su vida, debería ser suficiente para inflamarnos los corazones a todos con la devoción a este gran santo. Lo dijo San Alfonso María de Ligorio. Gran regalo del cielo. La Iglesia Católica, al cumplirse 800 años del pesebre ideado por San Francisco de Asís, ha otorgado indulgencia plenaria a quienes visitando un templo, un convento, una capilla, lugares regentados por franciscanos o franciscanas, oren un rato frente al pesebre, naturalmente cumpliendo las condiciones requeribles, es decir, la confesión, la comunión y la oración por el romano pontífice. Esta gracia se obtiene hasta el 2 de febrero de 2024, día de la presentación del Niño Dios en el templo. Comedidamente recordamos que en la ciudad de Medellín, además de otros lugares, tenemos los templos de San Benito y de San Antonio, lugares regentados por franciscanos. En estos templos no se ha quitado el pesebre, allí puede ganarse la indulgencia plenaria, que ya, como hemos repetido tanto, culmina en su plazo el próximo 2 de febrero. Ustedes en sus localidades
en las cuales se sintoniza este programa, con seguridad van a tener algún templo franciscano, alguna comunidad religiosa regentada por franciscanos o franciscanas. Allí pueden ganar la indulgencia plenaria. Es cuestión de averiguar. Esta semana es de primer viernes y de primer sábado. Nuestra Señora de Medjugorje pidió en el mensaje más breve de la historia de Medjugorje: este es un tiempo de oración y es un pensamiento para discernir muchísimo. Se termina ya el plazo para este efecto espiritual. 2 de febrero, día de la presentación del Niño Dios en el templo. Y también, pues, día para honrar muy intensamente al Sacratísimo Corazón de Jesús. Pedirle perdón por esta cantidad de pecados que cometemos todos en este problema tan grave que tenemos, el decaimiento de la fe en tantos rincones del mundo, en tanta población. El sábado, primer sábado de mes, para honrar con el Santo Rosario a la Santísima Virgen María. Y bien, amigos, entremos en un tema muy común, muy recurrente. De esto hemos hablado muchas veces, pero en la pedagogía cristiana la repetición tiene un gran valor, porque uno se puede ir acostumbrando a las situaciones y esa costumbre lo va haciendo un poco mediocre. Un ejemplo bueno es este: la Santa Misa es lo grande, lo más grande, lo inmensamente grande que tiene la humanidad. Y qué bonito tantas personas que van a la Eucaristía todos los días o cada 8 días. Sin embargo, la fuerza de esta santa costumbre de ir a la misa todos los días lo va a uno acostumbrando y de pronto lo va volviendo como una persona muy familiar con el misterio y deja de ahondar lo va volviendo rutinario. Rutinario es la palabra, Ramón, rutinario. Y entonces la repetición es buena, ¿no? Sí, para efectos de aprendizaje, y que ese aprendizaje se interiorice y se lleve a la práctica siempre. Con la gracia de Dios tiene que ser, para que no se le vuelva rutina. Para que no se le vuelva rutina. ¿A qué nos vamos a referir hoy? El Santo Padre otorgó la indulgencia plenaria para quienes visitaran un pesebre en una casa de franciscanos, un templo de franciscanos, en fin, alguna institución regentada por franciscanos o franciscanas, en honor a los 800 años de haberse expresado de manera pues familiar, visual, cercana, el pesebre, aquel que ideó San Francisco de Asís. Conmemorando 800 años, el Papa otorgó indulgencia plenaria a quienes se presentaran a un pesebre, oraran un ratico por el Santo Padre, ofrecieran la indulgencia plenaria, y este plazo vence el próximo 2 de febrero. Entonces quisimos ahondar un poco en el compromiso de indulgencia plenaria, porque son gracias que hoy en día comúnmente no se manejan. No hemos visto que en nuestros templos se hable mucho de la indulgencia plenaria. Esto es como si en un almacén hicieran una realización de sus mercancías y no se divulgara. Se perdería a la gente esa realización. Pero como los almacenes, como el comercio sí es acucioso, sí anuncia la realización, y un día de estos no cabe la gente en un almacén. Es una comparación un poco absurda, lejana, hasta irreverente, pero lo mismo podría ser, Ramón, que los templos estuviesen llenos, porque la indulgencia plenaria no es cualquier bondad, es una inmensa bondad de la Iglesia. Señor. Lamentablemente acusamos o una rutina mal aplicada, porque la rutina, el deber de la vida,
tiene la apariencia de rutina, repetir y repetir como lo acabamos de decir, o acusamos una profunda ignorancia sobre las cosas de Dios, sobre lo que podemos nosotros aprovechar para nuestra salvación. Indulgencia. Vamos a tratar en los minuticos que tenemos acá de ser muy claros para que veamos que por ignorancia nos estamos perdiendo la mejor alimentación para el alma y sobre todo la mejor solución para las almas que están en el purgatorio y entre ellas nuestros seres queridos que pueden estar pagando la pena temporal en el purgatorio o por nosotros mismos como la misma Madre Iglesia lo dice. Repito, hay ignorancia. Se anuncian, gana indulgencia plenaria, pero no abundan, no dicen que es esto, y suponen que todo el mundo lo sabe, se supone que todo el mundo sabe la ley, es decir, se supone que todo el mundo sabe qué es indulgencia, y sobre todo qué es indulgencia plenaria, y suponer que el otro sabe es un error pedagógico y un error de evangelización. Suponer que el otro sabe. Esto simplemente es de sentido común. No más. Eso es de ahí. Entonces, la indulgencia significa una acción de Dios, porque Él es el creador, nosotros somos sus criaturas, nosotros tenemos principio en Dios y terminamos con Dios. Nosotros por nosotros mismos nada podemos si Dios no los da y tenemos que ser conscientes de eso. Nosotros lo que tenemos lo recibimos de Dios, la creación, el alma y el cuerpo, eso lo tenemos de Dios. Si somos sus criaturas, no tendrán más Dios que nuestro Señor le dijo a Moisés y en el Antiguo Testamento. No tendrán más Dios y un solo Dios que soy yo, dice el Señor. No hay más Dios, el creador y el que nos mantiene. Ese Dios que nos creó por amor, con su poder infinito, nos creó. Ese Dios nos mantiene con su misericordia y su providencia. Por eso estamos aquí. Seremos conscientes de que somos criaturas de Dios y a Él le debemos todo, y que además por el bautismo nosotros entramos en una relación filial con Dios. Sí, será que conocemos eso. Entonces, pero como no es el tema, sino la indulgencia, ese Dios que sabe nuestra naturaleza, que dio la solución para que el hombre que había sido creado sin pecado original y pasaba un tiempo en la tierra y luego iba a la gloria de Dios, el hombre pecó y entonces no quiso el Señor perder su creación. Entonces tuvo compasión y envió a su Hijo Jesucristo para que lo redimiera. Entonces, esa redención la hizo Jesucristo y nos perdonó el pecado original. La indulgencia es esa gracia de Dios, ese perdón de Dios, esa misericordia de Dios concreta. ¿En quién? ¿Para qué? Para perdonar, atención, la indulgencia. Y la indulgencia plenaria, porque hay plenaria y hay parcial. Entonces, la indulgencia plenaria, empecemos por ella, porque hablaste de ella, Orlando, en la concesión que hizo el Papa Francisco por los 800 años del pesebre. La indulgencia plenaria es esa bondad, es esa misericordia de Dios a través de la Santa Iglesia, por medio de la cual se perdona la pena temporal debida por los pecados ya confesados. Que quede claro eso. Es decir, un alma muere, se confesó, muere en gracia de Dios, pero el pecado tiene una culpa y una pena. La pena es la que llamamos pena temporal porque no es para siempre, por eso se llama purgatorio. Que Dios nos libre y hagamos lo posible. Perdonó la culpa, mas no la pena. Exactamente. En la confesión. En la confesión. Entonces la indulgencia no es un sacramento. El sacramento es la confesión. Por eso el que muere en gracia de Dios no quiere decir que muera limpio de todo pecado. No, señor. No.
perdonado el pecado, perdonados los pecados, y sigue con la culpa y entonces, con la pena. ahí está el purgatorio. Exactamente. Ahí viene la explicación de lo que es la indulgencia plenaria. Plenaria, que entonces redime de la pena temporal. Por eso, las condiciones de la indulgencia plenaria tiene condiciones, pero atención, esa indulgencia plenaria la concede Dios a través de la Iglesia, la concede a través de la Iglesia, con la autorización del Papa y, atención, por los méritos de Jesucristo. Orlando, por los méritos de Jesucristo. Claro, por los méritos de Jesucristo es por lo que toda oración llega a Dios. Si no, ninguna llegaría. Que quede claro eso. Redime los pecados de la pena temporal, los concede Dios a través de la Santa Iglesia por los méritos y la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Uno le podría rezar a la Virgen 50.000 rosarios, y si no fuera por los méritos de Cristo, no serviría. Que quede clarito eso, que nosotros hacemos pedagogía de la doctrina de la Iglesia, de la oración, en fin, eso es lo que estamos haciendo acá. Entonces, aclaremos otra cosita, la indulgencia plenaria tiene unas condiciones, pero digamos, lo que no es la indulgencia plenaria que tiene esa bondad, no es un permiso para seguir pecando. La indulgencia plenaria no es un permiso para seguir pecando. La indulgencia plenaria, repetimos, no es un permiso para seguir pecando. Entonces yo me gano la indulgencia plenaria y puedo seguir pecando. No, señor. La indulgencia plenaria que tiene, ya dije, aplicación a un alma del purgatorio, porque se gana una indulgencia en el día, aplicada para sí mismo, para que si usted muere, quien gana la indulgencia plenaria, si muere, vaya al cielo, no tenga que ir por el purgatorio. Miren la gracia y la bondad de la indulgencia plenaria. La indulgencia parcial son acciones indulgenciadas que no alcanzan la magnitud, no completa pues la pena temporal, sino que redime parte, la indulgencia parcial, y hay muchas acciones indulgenciadas que se gana con indulgencia, que dan indulgencia parcial. Aquí estamos entonces, que uno gana por aquí y gana por allá, en el sentido de la eternidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aprovechar. Y entonces, como los minutos corren, hay unas condiciones para ganar la indulgencia plenaria. 1, estar en gracia de Dios. Estar confesado. Estar en gracia de Dios. Pero como el que está haciendo esta acción quiere ganar la indulgencia plenaria, búsquela donde sea, donde el Papa se la dé. Búsquela, no le espere que le llegue a la casa. Búsquela, porque usted necesita que su ser querido, su madre, su abuela, sus hermanos, que ya están en la eternidad y pueden estar en el purgatorio, porque eso no lo sabe nadie, vayan al cielo con la indulgencia que usted ganó. Y si su ser querido está en el cielo, en la economía divina, Dios sabe cómo lo aplica. Exactamente. Entonces, hay que estar en gracia de Dios. Para eso, entonces, debe confesarse o ese día, o 8 días antes, o después de la acción que usted vaya a ser indulgenciada. Entonces, aprovechemos esto, que son las gracias que Dios, porque Dios no abandona a nadie, es la misericordia divina que nos acompaña durante toda la vida y en cada momento de nuestra vida. Ese es Dios que está diciendo, puede llegar al cielo, por pecador que sea. Si usted es pecador, se convierte, se confiesa, está en gracia de Dios y gana indulgencia plenaria y la aplica por usted, se puede ir para el cielo inmediato. Se va para el cielo si cumple las condiciones. Entonces, esas condiciones están en gracia de Dios por la confesión. Otra aclaración que hay que hacer. ¿La aplica por usted o la aplica por un difunto? Esa indulgencia se gana solamente una vez en el día, una. Usted no gana más ese día porque así lo determina el Inquiridium, que es el ordenamiento de la Iglesia Católica, es un documento romano de la Iglesia Católica para decirnos, primero, lo que estoy diciendo. Segundo, una cantidad de acciones indulgenciadas que hay que cumplir. En este momento estamos hablando de visitar un pesebre que el Papa Francisco
en términos de los 800 años, el que vaya a un templo franciscano, medite sobre ese pesebre, la grandeza de Dios hecho niño, la presencia de María, la presencia de Jesús, el alrededor del pesebre, y concentrado en la grandeza de Dios y en la humildad de Dios, y ore por el Santo Papa, el Santo Padre, un Padre nuestro. Con esa intención, ahí gana la indulgencia plenaria. Entonces, comulgar dentro de 8 días, más o menos, antes o después de haberse confesado, antes o después, durante unos 8 días. Pero entonces hay que ser sinceros en algo. No es fácil que uno se gane la indulgencia plenaria. ¿Por qué no es fácil? Porque para uno ganársela necesita desafectarse de todo tipo de falta venial o grave. Entonces, si yo tengo la costumbre de hablar mal de un prójimo y la materia no es grave, pero hablo mal, si la materia es grave, pues cometo pecado grave. Pero si la materia es leve, ya me impide este gesto ganar la indulgencia plenaria. Con esto queremos decir que el que quiera ganar la indulgencia plenaria, reconozcamos humilde y humanamente que es difícil. Solo la misericordia de Dios la hace posible. Uno tiene que desafectarse, desprenderse, comprometerse en ese momento a no volver a pecar ni siquiera venialmente. Eso es desafectarse. Iba a pedirte que reaclararas el término desafectarse, y por eso se hace difícil, porque la costumbre se hace ley, aún al interior de las personas. Ese es un dicho. Pero si yo estoy acostumbrado a hablar mal de otro o a criticarlo, hombre, está haciendo un esfuerzo, tiene que desprenderse, tiene que liberarse y comprometerse a no volver a hablar mal del prójimo. Precisamente, claro. Me comprometo a no volver a pecar, dice uno cuando va a recibir. Por ese motivo, Ramón, precisamente, la Iglesia pone la confesión y la comunión en términos de tiempo muy corto, porque sabe de nuestra debilidad. Exacto, entonces tenemos que hacer un gran esfuerzo. Y se puede hacer con la gracia de Dios. Con la fuerza de cada uno no tenemos ninguna cosa, pero ese desafectarse, qué cosa tan tenaz, porque precisamente cuando uno habla de estar afectado por el pecado, fue porque le dio cabida al pecado. Pudo haber sido un pecado venial, pero rápidamente pudo haber llegado a un pecado mortal, y entonces salirse de allá y estar en condiciones puras. Porque Dios es puro, Dios es infinitamente santo, Dios es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios perdona a quien de corazón arrepentido, corazón adolorido se arrepiente, para purificar su mente, su corazón y sobre todo su corazón. Por eso, yo estoy tratando de entender lo que Orlando dice. Difícil es porque yo tengo que hacer conciencia de la desafectación que debo tener. Desafectación ya contado con una intención de ganar la indulgencia plenaria y hacer muchos sacrificios, porque si tiene la mínima propensión a lo mejor le impide ganar esa indulgencia. Claro. Porque no se trata pues de ir yo vine aquí al centro y aquí ya me gané la indulgencia, no. Dios es el que está en el corazón, por eso es bueno tener esto claro, porque perdemos muchas oportunidades, pero Dios es exigente, Dios es muy exigente y quiere que el alma que llegue, Él pide que el alma que llegue al cielo es un alma pura, santa, santísima. Y algunos pueden decir, hombre, vea, esos señores allá sí son exagerados, por Dios, hombre, ¿cómo dicen eso? Esa exigencia tan grave. Bueno, hay que hablar con Jesucristo, porque Jesucristo en su Evangelio nos dice claramente: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces, los exagerados no son los sacerdotes, ni somos nosotros, ni son los obispos, ni son los padres de familia. El exagerado entonces es Jesucristo. Sí, porque está pidiendo precisamente la
purificación del alma, del corazón de esa persona, porque para ir al cielo hay que estar no solo en gracia de Dios, sino purificado, libre de toda mancha de pecado, porque al cielo no se llega sino purísimo. Y la gratitud con nuestros seres queridos que ya se fueron no son las flores, no, ni las poesías. Ni las serenatas. No, eso no. Es orar para que Dios les reciba en el cielo. Ojalá los entendieran la siguiente frase que está en Santa Faustina, hablando de las almas del purgatorio. Le dijo el Señor a Santa Faustina en el día 8º de la novena: si conocieran las penas que las almas del purgatorio, las almas que están en el purgatorio, que murieron en gracia de Dios, y que van para el cielo, si supieran las penas que sufren, todos los días, en cada momento, harían sacrificios para que ellas purguen esas penas de que ella dice, le dijo el Señor a Santa Faustina. Consulten el día 8º de la novena a la Divina Misericordia. Y bien, amigos y amigas, agradecemos de manera muy sincera su grata compañía en este programa radial. Nosotros queremos ofrecerles con todo comedimiento todavía los pesebres que están vigentes debido al aniversario 800 del primer pesebre de San Francisco de Asís. Algunas personas podrán tener la devoción de querer tener un pesebre en su casa y de pronto no haberlo conseguido en la pasada Navidad. ABA Comunicaciones aún tiene pesebres muy bonitos. Ofrecemos los libros de siempre, las medallas, los registros, las estampas, el servicio de la Liga de la Misa. En fin, las camándulas tan hermosas para orar todos los días. A Nuestra Señora le decimos con el cariño de siempre y lo hacemos de la mano de San José. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín.